Ok. Resulta que hasta la clase del día lunes, nosotros estábamos viendo la teoría de los desarrollos en serie. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos para que vean que no es nada del otro mundo. Lo primero que nosotros vimos fue una serie que se llama la serie geométrica. ¿Ok? Recuerden, vamos a hacer un resumen hoy. Esa serie geométrica se comportaba de la siguiente forma. Que si yo tenía la sumatoria desde el elemento n igual 1 hasta infinito, estos dos elementos se llaman los límites de la sumatoria, del término que comienza con AR a la n menos 1, si nosotros visualizamos aquí, lo que yo tengo que variar aquí es la n. Es decir, que el primer elemento es AR a la 1 menos 1, más AR, después va 2 menos 1, más AR 3 menos 1. Y yo puedo seguir así sucesivamente hasta irme al infinito. Por supuesto que si nosotros sacamos la cuenta aquí, r elevado a la 0 es 1, entonces el primer término es a. El segundo término es a elevado a la r1. El tercer término es a elevado a la r2. Y así sucesivamente hasta que yo me voy al infinito. Esto que está acá es el comportamiento de una serie. Recuerden que en todo caso, este término que está acá es el que consideramos nosotros el primer término. Y la R que se encuentra aquí va a ser para nosotros la razón, ¿ok?, de esa serie geométrica. Ahora, nosotros habíamos visto de que aquí existía convergencia o divergencia. Entonces uno puede decir que la serie es convergente si el valor absoluto de la razón es menor que 1. O en otras palabras, si yo trazo una recta y yo ubico abierto un intervalo entre menos 1 y 1, cada vez que la razón esté comprendida aquí, sin tomar los extremos, la serie es convergente. Ahora, la serie, que se llama serie geométrica, es divergente para los valores de R que son mayores e iguales que 1. Si uno hace el referencial, como hicimos geométricamente con el que está arriba, ahí lo que estoy indicando es que a partir de el menos 1 y a partir de el 1, aquí menos 1 y aquí 1, todo lo que está aquí, incluyendo este punto, y todo lo que está aquí, incluyendo este punto, va a ser de que la R esta haga de que la serie sea divergente. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una serie geométrica, la tenemos que identificar. Y inclusive podemos hallar su suma con una fórmula. Lo segundo que vimos nosotros también, aquí fue la serie geométrica. También vimos otra serie que era la serie armónica. Y esa serie armónica, yo les había dicho a ustedes que es de la forma sumatoria, vamos a bajar un poquito, desde n igual 1 hasta infinito de 1 partido en n. Quiere decir que si yo hallo la sustitución, esto es 1 entre 1, eso es 1. Después va 1 sobre 2, después va 1 sobre 3, después va 1 sobre 4 y luego punto suspensivo porque se va al infinito. Esta serie armónica siempre es divergente. ¿Ok? Siempre. Y lo voy a subrayar por acá.
Entonces tenemos la geométrica y tenemos la armónica. ¿Qué vimos también importante en la clase anterior? Vimos un teorema. Ese teorema lo que dice es que si yo tengo una serie desde n igual 1 hasta infinito de un término enésimo, esto yo no lo conozco. Pero si yo sé que toda la serie es convergente, entonces el límite del término que está aquí, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. Entonces esto es bien importante. Yo tengo una serie. Si esa serie es convergente, entonces el límite me debe dar 0. El límite de este término que es el mismo que yo utilizo acá. También tomamos una conclusión aparte. Y esa conclusión aparte o esa definición que nosotros vimos decía que si el límite cuando n tiende a infinito del término a sub n era diferente de 0 o no existía, cuando digo no existía es que se va al infinito, entonces la serie a sub n desde n igual 1 hasta infinito diverge. Y subrayamos diverge. Entonces recuerden, la serie converge, entonces el límite es 0. La serie es diferente de 0 o no existe, la serie diverge. Después de esto nosotros vimos una prueba que era la prueba de la integral. ¿Y qué decía esa prueba de la integral? Que si yo tenía una serie desde n igual 1 hasta infinito de un término enésimo y yo esa serie la transformaba el término en una función f de x, si la función f de x era continua, decreciente, no me cabe acá, continua, decreciente y positiva, entonces nosotros podíamos calcular la integral de la función f de x entre 1 e infinito, diferencial de x. Entonces, si esta integral existe, entonces la serie es convergente. Pero si esta integral no existe, entonces la serie es divergente. Recuerden que lo que estoy haciendo es un resumen de lo que vimos, porque ustedes tienen que estar claros con lo que estamos viendo. Después de esto nosotros vimos otra serie, que era la serie P. Y lo voy a subrayar. Esa serie P tiene un comportamiento. El comportamiento de esa serie es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de de 1 sobre n elevado a la p. Entonces, uno pudiera decir acá, profesor, ¿y cómo sería el desarrollo de esto? Bueno, esto es 1 sobre 1 a la p, más 1 sobre 2 a la p, más 1 sobre 3 a la p, más 1 sobre 4 a la p, más puntos suspensivos. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Entonces, en esta serie P, uno decía, si el valor de P, este que está aquí, era mayor que 1, entonces la serie converge.
Pero si el valor de P aquí era menor o igual que 1, entonces la serie diverge. ¿Ok? Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué vimos? Voy a volver a repetir. La serie geométrica. La serie geométrica converge para cuando la razón está entre -1 y 1. No toma los extremos. Pero es divergente a partir de 1 a la derecha y a partir de -1 a la izquierda, tomando 1 y -1. La serie armónica siempre es divergente y es de esta forma. Vimos un teorema donde decía que si yo tenía una serie y yo sé que ella es convergente, entonces el límite es 0. A partir del teorema vimos una definición que decía que si el límite ahora no es 0, sino que es diferente de 0 o no existe, entonces la serie original diverge. Vimos la prueba de la integral. Nosotros tenemos una serie, el término enésimo lo transformamos en una función. La función debe ser continua, decreciente y positiva. Si cumple con estas características, yo le puedo aplicar la prueba de la integral impropia, de tal manera que cuando yo resuelvo esta integral, si existe la integral, la serie es convergente, pero si no existe, la serie es divergente. Luego vimos la serie P, que se parece mucho a la serie geométrica, y decía que si el valor de P, que está en el n, que está aquí, en el denominador, era mayor que 1, la serie era convergente. Pero si la P, que está aquí en n a la P, era menor o igual que 1, la serie era divergente. También vimos otra prueba. La otra prueba que nosotros vimos era la prueba de comparación. Y esa prueba de comparación lo que decía era lo siguiente, que yo podía tener una serie A sub n y que podía tener una serie B sub n. No le voy a escribir aquí infinito 1 porque sabemos cómo es. Entonces, si yo tenía esas dos series, podía ocurrir lo primero, fíjense, que si la serie B sub n es convergente, cuando Bn es mayor o igual que AN, entonces la serie A sub n es convergente. Y también podía ocurrir, número 2, que si la serie B sub n, esta misma que está acá, es divergente cuando B sub n ahora era menor o igual que A sub n, entonces la serie A sub n es divergente. Tomo otra hoja en mi pizarra porque todavía falta algo más. Lo otro que nosotros vimos también aquí, después que vimos en la prueba de comparación, fue otra prueba que nosotros la definimos como la prueba de comparación del límite. Y en esta prueba de comparación del límite dijimos lo siguiente. Yo tengo una sumatoria A sub n, que es una serie, y tengo una sumatoria de otro B sub n. Recuerden que el desarrollo de esto tienen que ser términos todos positivos, ¿ok? Entonces, yo venía y aplicaba el límite. Cuando n tiende a infinito, y tomaba el A sub n y lo dividía entre el B sub n. Si este cociente me daba C, y ese valor de C era mayor que 0, finito, finito quiere decir que no me da infinito, que es un número que puede ser muy grande, pero que no llega a infinito.
Si C es un valor mayor que 0, entonces yo podía concluir de que ambas series convergen o ambas series divergen. Y ustedes dicen, ¿y eso cómo es? Claro, porque si, por ejemplo, yo tomo el A sub n conocido y coloco un B sub n que no sé cuánto vale, y yo lo coloco aquí, yo quiero saber qué pasa. Si este es convergente y me da un valor mayor que 0, entonces los dos son convergentes. Pero si este es divergente y saco la cuenta y me da mayor que 0, entonces este término de la serie de B sub n es divergente. Hasta allí fue que nosotros llegamos con los criterios que vimos. Muchos de ustedes podrán preguntarse, profesor, ¿y cuántos criterios existen? Muchísimos. Si nosotros buscamos por internet, hay muchos criterios de diferentes nombres, diferentes autores. Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que estamos dando acá. Vamos a ver ahora algo que se llama, y voy a pasar una raya aquí, porque a pesar de que es del mismo tema de serie, yo quiero diferenciarlos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a ver el tema que se refiere a las series alternantes. Y ustedes dirán, profesor, ¿y eso qué es de las series alternantes? Que se van alternando los signos. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener un desarrollo de esta manera, fíjense. 1 positivo, menos 1 sobre 2 negativo, más 1 sobre 3 positivo, menos 1 sobre 4 negativo, más 1 sobre 5 positivo, menos 1 sobre 6 negativo, más puntos suspensivos. ¿Hacia dónde se va eso? Hacia el infinito. Ahora yo quiero saber cuál es el término de la sumatoria que va aquí. Entonces uno viene y se pone a ver, esto se está comportando como una serie geométrica. Entonces yo digo, voy a construir una serie geométrica. Digo que comienza en n igual a 1, que se va hasta el infinito porque es punto suspensivo, que escribo, fíjense bien, menos 1 elevado a la n menos 1 por 1 sobre n. El 1 sobre n me va a dar los números, porque fíjense, si n es igual a 1 y sustituyo 1, 1 entre 1 me da el primer término. Si n ahora no es 1, sino es 2, me da el segundo término. Si n ahora no es 2, sino es 3, me da el tercer término. Y así sucesivamente. Ahora, este valor menos 1 a la n que tengo yo aquí, este es el que me va a dar a mí la alternabilidad de la serie. ¿Por qué? Porque si n es igual a 1, 1 menos 1 es 0. Menos 1 a la 0 es 1, quiere decir que este es positivo. Pero si ahora n es igual a 2, 2 menos 1 es 1. Menos 1 a la 1 es negativo, me queda negativo. Si ahora n igual a 3, 3 menos 1 es 2. Menos 1 a las 2 es positivo, me da este. Y así se van alternando los términos. ¿Que puedo tener otro caso? Sí, vamos a suponer que yo tengo ahora uno que diga 1 sobre 2 negativo, 2 sobre 3 positivo, 3 sobre 4, sobre 4 negativo, más 4 sobre 5 positivo, menos 5 sobre 6 negativo, más 6 sobre 7 positivo. Si aquí más, aquí va menos, 3 puntos suspensivos. Igual. Entonces yo quiero saber cómo es esta serie acá. Yo me estoy dando cuenta que arriba va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la parte de abajo va uno más. Cuando aquí es 1, aquí es 2. Cuando aquí es 2, aquí es 3. Cuando aquí es 3, aquí es 4. Entonces yo puedo escribir, cuando n es 1, abajo es 2. Entonces le sumo este término. Y este término que está aquí me está replicando esto. Ahora,
¿quién me da la alternabilidad de los signos? El término menos 1 elevado a la n menos 1. ¿Ok? Pregunta al respecto. Es decir, que lo importante aquí es ver que el menos 1 elevado a la n menos 1 es el que me está dando a mí, como quien dice, el término de la alternabilidad de la serie. Entonces, para esto hay una prueba. Ya vamos a escribirlo como es. Para esto hay una prueba. Y esa prueba se llama prueba de la serie alternante. Y lo voy a subrayar. Esa prueba de la serie alternante dice lo siguiente. Si la serie alternante, dos puntos, y la voy a escribir aquí, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. Escribo el término que me genera la alternabilidad. Y aquí no voy a escribir A sino B, para que vean que puedo escribir cualquier otra letra. Cuando n igual 1, 1 menos 1 es 0, entonces me queda B sub 1. Cuando n igual 2, 2 menos 1 es 1, me queda negativo. Entonces me queda B sub 2. Cuando n igual 3, 3 menos 1 es 2, menos 1 a la 2 es 1. Entonces me queda más B3. Ya no tengo por qué seguir sacando cuenta, porque yo sé que el que viene ahora es negativo y es el menos B sub 4. El que viene ahora es positivo y es el B sub 5. Y así, más sucesivamente, infinito. ¿Ok? Una característica de esto, infinito aquí por supuesto, vamos a arreglarlo bien que está feo, más 3 puntos suspensivos. Una característica es que el término B sub n, este que está aquí, tiene que ser positivo para que se pueda dar la alternabilidad. Y siempre se puede cumplir que esto sea positivo, 2 puntos, y que vamos a ponerlo abajo que no me alcanza. Y vamos a quitar el cumplir de aquí y a escribirlo abajo. Vamos a quitarlo aquí. Entonces, debe cumplir 2 puntos. Primero, que el término B sub n más 1 sea menor o igual que B sub n. Y segundo, que el límite cuando n tiende a infinito de B sub n sea igual a 0. Si ocurren estas dos cosas, entonces la serie alternante es convergente. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cuándo es divergente? Bueno, cuando no cumple con estas propiedades, pues así de sencillo. ¿Ok? Ustedes dirán, profesor, ¿y esto tiene alguna razón geométrica? Sí. Si uno lo ve con perspectiva como una suma, sí, pero la demostración es muy larga y laboriosa y no tiene sentido trabajarla. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo ahora les digo, consideremos la serie alternante armónica.
Ustedes dicen, profesor, pero la serie armónica es divergente. Sí, cuando es con términos positivos, pero cuando es alternante hay que estudiarla. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo es la serie alternante armónica? Bueno, yo la escribo, digo, la sumatoria, escribo desde n igual 1 hasta infinito y escribo el término que me da la alternabilidad, que es menos 1 elevado a la n menos 1. Y todo eso va a estar multiplicado por 1 sobre n. El 1 sobre n es la forma de la armónica y la alternabilidad me la da este. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y no se puede escribir de una manera más resumida? Claro, desde n igual 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n menos 1, todo dividido por n. Si yo hallo el desarrollo de esto, voy a hallar solo 1, 2, 3 términos. Si n igual 1, aquí va 1. Aquí va 1 y 1 menos 1 es 0. Y cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces me da el 1. Pero cuando n igual 2, que yo sustituyo el 2 aquí, 2 menos 1 es 1, menos 1 a la 1 es negativo, entonces me queda menos 1 arriba, dividido entre el segundo término que es 2. Ahora viene 3. 3 menos 1 es 2. Menos 1 a la 2 es positivo. Y abajo tengo que sustituir el 3. El otro que viene es menos. Es 1 sobre 4. Y luego punto suspensivo porque eso se va al infinito. Entonces uno dice, bueno, según lo que acabamos de ver aquí, esto debe cumplir que el término enésimo más 1 tiene que ser menor que el término enésimo. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, fíjense, lo voy a escribir por acá, que el término de posición n más 1 tiene que ser menor que el término de posición n. Entonces nosotros vamos a ver qué ocurre. Si yo, por ejemplo, tengo 1 sobre n, que es el término p sub n, si yo le sumo la unidad me da n más 1, y ese es menor que 1 sobre n. Este término es el b sub n, y este término que tengo aquí es el b sub n más 1. Y si ustedes ven, al sumarle 1 al denominador, esto se hace más grande, quiere decir que esto es más pequeño. Entonces, cumple con esta propiedad. La segunda propiedad que debe cumplir una serie alternante es que yo le tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito al término b sub n. Si yo sustituyo límite cuando n tiende a infinito, resulta que el término b sub n es este, que es el que está aquí. Entonces yo vengo y lo sustituyo 1 sobre n. Y si n tiende a infinito, 1 entre infinito ¿a qué tiende? A 0. ¿Y qué dice esto acá? Que esto tiene que ser menor que esto y que el límite me tiene que dar 0. Nos dio 0. Cumple la segunda propiedad. Entonces aquí podemos concluir 2 puntos. Que la serie alternante armónica es convergente. Y así es como ustedes tienen que hacer los desarrollos de los ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo. Lo voy a escribir por acá. Yo voy a escribir una serie y vamos a probar si es convergente o divergente. Entonces yo digo, la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de, voy a pasar una línea de fracción, menos 1 elevado a la n, que este es el que me va a dar la alternabilidad. Entonces ustedes dirán, profesor, pero usted escribió aquí n menos 1. No importa, porque si yo escribo n también me da la alternabilidad. Eso va a depender del ejercicio que se proponga. Y tengo aquí 3 que multiplica n y abajo tengo 4n menos 1.
Entonces, esta serie es convergente o divergente. Interrogante. Entonces uno dice por acá, solución. Lo primero que tengo que ver yo es cuál es el término enésimo. Resulta que el término B sub n va a estar formado por todo esto, porque esto es lo que da la alternabilidad. Entonces, el término B sub n es de la forma 3n partido entre 4n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo me voy a adelantar a esto, porque resulta que si yo le coloco el término B sub n más 1, esto será igual a 3 que multiplica a n más 1 y abajo a 4 que multiplica a n más 1 menos 1. Yo no sé aquí a ciencia cierta si esto es mayor que esto. Entonces digo yo, bueno, voy a aplicar la otra. Resulta que aquí estoy aplicando la 1. Si voy a aplicar la 2 dice que cuando yo le aplico el límite a b sub n, cuando n tiende a infinito, eso me tiene que dar 0. Pero resulta que si yo sustituyo el valor enésimo de b, que es este b sub n, aquí, esto es de la forma 3n sobre 4n menos 1. Si n tiende a infinito, arriba me da infinito. Y si n tiende a infinito, abajo me da infinito. Quiere decir que tengo una indeterminación. Y la indeterminación hay que romperla. ¿De qué manera? Bueno, voy a dividir todo por n. Y digo límite cuando n tiende a infinito de 3n dividido por n sobre 4n dividido por n menos 1 dividido por n. Cancelo los términos y lo único que me está quedando aquí es el límite cuando n tiende a infinito. Arriba, ¿qué me quedó? 3. Abajo, ¿qué me quedó? 4. Y aquí, ¿qué me quedó? 1 sobre n. Pero si n tiende a infinito, lo de arriba, como es una constante, es una constante. Lo de abajo, como esto es una constante, me da una constante. Y 1 dividido por n, cuando n tiende a infinito, nosotros sabemos muy bien que esto se va al 0. Quiere decir que el resultado del límite me da 3/4. Y resulta que 3/4 es distinto de 0. Y la segunda propiedad que está aquí dice que el límite tiene que ser 0. No cumplió esta, entonces como esta no se cumplió, ¿qué podemos decir como conclusión? La serie dada es divergente. Pregunta al respecto. Vamos con otro ejemplo. Probar si la serie, y le escribo aquí, sumatoria, desde n igual 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n más 1. Fíjense que aquí el término alternante ahora no aparece n, sino n más 1. En el anterior apareció fue menos 1 a la n, y mucho n menos 1. Es decir, que el término alternante puede aparecer de la forma n menos 1, o puede aparecer n, o puede aparecer n más 1. Entonces, el término es n al cuadrado sobre n elevado al cubo más 1. Probar si la serie es convergente o divergente. Entonces uno dice solución. Si nosotros vemos acá este término que está aquí, ese es el término B sub n.
Quiere decir que yo puedo aquí de una vez describir que el término b sub n va a ser igual a n al cuadrado sobre n elevado al cubo más 1. Entonces uno dice, bueno, si nosotros vemos esto, yo lo puedo escribir como una función. Y ustedes dicen, ¿pero por qué, profesor? Claro, porque si yo sustituyo 1 aquí, por ejemplo, yo tengo 1 elevado al cuadrado es 1, 1 elevado al cubo es 1, y aquí le sumo 1 y eso me da 1/2. Si yo ahora le sumo, no sustituyo, que sustituyo 2, porque es a partir de 1, arriba me da 2 a la 2, abajo me da 2 a la 3 más 1, y eso es 4, y aquí esto es 8 más 1 es 9. Si yo saco la cuenta de 1 sobre 2, esto es 0,5. Y si yo saco la cuenta de 4 entre 9, lo voy a hacer por acá. 4 dividido por 9, 0, 0, 4. 4 por 9, 36, 4 me da 0,4 periodo. 0,4 periodo. ¿Quién es mayor? Cuando yo sustituyo en 1. ¿Quién es menor? Cuando yo sustituyo en 2. Quiere decir de que esta serie que está aquí es una serie decreciente. Entonces eso me da la idea a mí, de que tengo que utilizar la prueba de la integral. Esto me da la idea porque es decreciente. Entonces, ¿qué vendría ahora? Bueno, resulta que el término es de la forma, el b sub n es de la forma n al cuadrado sobre n al cubo más 1. Eso implica que la función asociada es cambiar por x, es decir, x al cuadrado sobre x al cubo más 1. Pero ya vimos que es decreciente. Ahora, ¿será continua la expresión? ¿Será continua? Ustedes dirán, no, profesor, porque yo puedo sustituir aquí menos 1. Y menos 1 al cubo es menos 1 y menos 1 más 1 es 0. Y eso no existe. Tienen toda la razón. Pero resulta que uno tiene que ver esto, que lo voy a marcar en amarillo. ¿Desde dónde comienza n? Desde 1. Es decir, que los valores que está tomando la n siempre son positivos. Si esto es positivo, esto positivo al cuadrado es positivo, esto al cubo es positivo, le sumo esto es positivo. Conclusión de esto, es una función positiva. Entonces, ya vemos que cumple que es positiva, ya vemos que cumple que es decreciente. ¿Qué me falta probar ahora? De que la función como tal es decreciente. Bueno, uno diría, bueno, profesor, yo puedo hacer eso por viendo aquí de que esto va decreciendo. Pero si a ustedes se les pide una prueba, porque de pronto aquí la función que se presenta aquí en el término enésimo es complicada. Entonces ustedes dicen, yo voy a aplicar algo que se llama las derivadas. Entonces, yo tengo la función. Para los que vieron esto conmigo, lo que vamos a calcular aquí es el comportamiento, a ver si hay un extremo máximo o mínimo. Yo derivo a la función. Y al derivarla, yo sé que todo esto va a quedar entre x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Entonces me queda la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba igualito por el de abajo derivado. Tomo otra hoja en mi pizarra, quiere decir que f' de x, porque lo estamos derivando, yo vengo y le escribo una línea de fracción. Abajo yo digo x a la 3 más 1 al cuadrado. Al derivar aquí me queda 2x.
¿cierto? Entonces aquí me queda 2x que multiplica x al cubo más 1, menos x al cuadrado, y al derivar aquí 1 es 0, y la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Si yo saco las cuentas, y lo vamos a hacer aquí al ladito, yo tengo que multiplicar este por este y este por este. 2x por x al cubo me da 2x elevado a la 4. 2x por 1 me da 2x. X por x al cuadrado me queda menos 3x a la 4. Y todo dividido entre x a la 3 más 1 al cuadrado. Continuamos por acá. Quiere decir que f' de x va a ser igual. Si yo tengo aquí 2x a la 4 y aquí tengo 3x a la 4, menos 3 más 2 me da 1. Es decir, que me va quedando 2x menos x a la 4. Porque 2 lo resté de 3 y me quedó 1 negativo. Y este término que está aquí es este que está aquí. Y abajo me queda x a la 3 más 1 elevado al cuadrado. Entonces yo digo acá, bueno, yo puedo factorizar. Finalmente yo obtengo que f' de x es de la forma x que multiplica a 2 menos x al cubo, todo dividido entre x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Entonces uno se pone a analizar esto. Si yo considero solo términos positivos, es decir, si tomo solo x positivos, al sustituir acá positivo, esto me da positivo. Pero si sustituyo aquí positivo y como este es mayor que este, que eso quiere decir de que f' de x es negativo. ¿Ok? Ahora, si 2 menos x al cubo es negativo, es decir, esta expresión que está acá, y esto quiere decir, resolviendo esta inecuación, que x es mayor que la raíz cúbica de x, aquí se puede ver claramente que en el intervalo que comienza desde, perdón, aquí me equivoqué. Si yo voy a resolver, tengo que escribir el 2 aquí, es decir, que aquí va un 2. Disculpen. Entonces, si tomo x positivo, me da esto negativo. Quiere decir que si esto es negativo, ¿cierto? Porque al tomar aquí valores positivos, el x es positivo. El que me da la negatividad es el factor que yo tengo acá. Entonces yo tengo un intervalo que va a comenzar en la raíz cúbica de 2 y se va a ir a infinito. Y cuando esto ocurre, como la derivada es menor que 0, eso implica de que la función f de x decrece. Recuerden que por propiedad, si la derivada es menor que 0, decrece. Si la derivada es mayor que 0, crece en el intervalo que yo estoy estudiando. Ahora, ya probamos todo esto. Pudiéramos aplicar el criterio de la integral. Porque fíjense que nos dio todo esto. Es decir, que tendríamos que calcular la integral entre 0 e infinito de la expresión x al cuadrado sobre x al cubo más 1 diferencial de x. Y eso es lo mismo que escribir el límite cuando a tiende a 0, perdón, a infinito, de la integral entre 0 y a de x al cuadrado sobre x al cubo más 1 diferencial de x. Como nosotros acabamos de pasar la parte de integrales, ustedes dicen, profe, pero eso está sencillo, porque yo llamo u igual a x al cubo más 1
y cuando yo lo derivo me queda que du es igual a 3x al cuadrado diferencial de x. Quiere decir que du partido en 3 es igual a x al cuadrado diferencial de x. Y resulta que este x al cuadrado diferencial de x es el que está aquí. Entonces yo puedo sustituir y seguir por acá y diciendo, ok, esto es el límite cuando a tiende a infinito, ¿cierto? Vamos a escribir bien el infinito este, de la integral entre 0 y a, x cuadrado diferencial de x, que yo lo cambio por du, y x al cubo más 1, que yo lo cambio por u. Y resulta que esto me da como resultado el límite cuando a tiende a infinito del logaritmo natural de u, pero u es x al cubo más 1, y todo esto lo tengo que evaluar entre x igual a 0 y x igual a a. Indudablemente que yo tendría que evaluar el límite en 0. Entonces, cuando yo evalúo en 0 me queda el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y luego el logaritmo en infinito. Me daría logaritmo infinito. Quiere decir que no me está arrojando resultado esto. Pero, si nosotros tomamos el límite, pero si consideramos aplicar el límite, y ustedes dicen, ¿por qué el límite? Ah, bueno, porque la propiedad dice aquí, miren, que yo tengo que aplicarle el límite al término b sub n. Entonces, por aquí, por la integral, no me está funcionando. Entonces yo digo, ok, dos puntos, y digo, límite cuando n tiende a infinito de b sub n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre n al cubo más 1. ¿Ok? Entonces, yo puedo dividir todo por n cubo, pero la otra propiedad que yo les mostré a ustedes es que cuando yo tengo aquí un polinomio de grado 2 y aquí un polinomio de grado 3, consideramos lo que tienen los términos de mayor potencia y el 1 se desecha, no se considera. Aquí yo puedo simplificar y me va quedando aquí que esto es el límite cuando n tiende a infinito. Al simplificar 2 con 3 me queda 1 sobre n. Y si n tiende a infinito, 1 entre infinito tiende a 0. Como aquí me da 0 y la propiedad dice que debe dar 0, entonces nosotros podemos decir que la serie alternante dada converge. Preguntas al respecto. Bueno, no hay preguntas, entonces les voy a decir. Los ejercicios están en la página 731. En la página 731 del libro de Stewart. Yo les voy a colocar aquí la copia de algunos de ellos para que ustedes la tengan aquí. Déjenme buscarla para copiársela. Como está muy chiquitico, lo vamos a agrandar, ¿ok? Yo creo que ahí se ve bien. Pruebe. Aquí. Pruebe las series para ver si son convergentes o divergentes. Vamos a ver si hay otras más por acá. No, con esa es suficiente.
Vamos ahora a otro tipo de prueba que se llama la convergencia absoluta y las pruebas, oye qué feo esto, y las pruebas de la razón y la raíz. Voy a subrayar aquí, razón, perdón. Vamos a hacer esto, subrayar aquí. Vamos a ver la prueba de la razón, la prueba de la raíz, cuando nosotros vamos a estudiar la convergencia absoluta. Entonces, para esto nosotros nos vamos a una definición. No, antes de escribir la definición tendría que explicarle lo de la convergencia absoluta. Denme un minutito para tomar agua y enseguida continuamos. Ok, ya vamos a continuar. Denme un minutico acá. Muchos de ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo es eso de la convergencia absoluta? Pues resulta que nosotros podemos tener una serie que se es de la siguiente forma. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de a sub n. Fíjense que cuando yo le aplico valor absoluto, yo tendría que estudiar la convergencia y esa convergencia se va a transformar en una convergencia absoluta, porque estoy utilizando el valor absoluto. Si yo desarrollo los términos, el primer término sería a sub 1, pero en valor absoluto. El segundo término sería a sub 2, pero en valor absoluto. El tercer término sería a sub 3, pero en valor absoluto. Y así sucesivamente hasta que yo me voy al infinito. Entonces fíjense que los términos son valores absolutos de cada uno de los elementos que estoy consiguiendo. Ahora sí vamos a la definición. ¿Qué diría la definición? Una serie sumatoria de a sub n en forma general es llamada absolutamente convergente si la serie de valores absolutos, y le escribo acá, sumatoria de los valores absolutos de a sub n es convergente. Entonces, esta definición, ¿qué es lo que dice? A mí me dan una serie, esta que está aquí. Y esta serie se puede llamar absolutamente convergente, cuando la serie en valores absolutos es convergente. Es decir, que yo tomo esta y le aplico el valor absoluto y consigo el desarrollo. Entonces, voy a tomar una hoja más en mi pizarra y vamos a ver. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una serie alternante. Entonces, sea la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n menos 1 dividido entre n al cuadrado.
Fíjense que esta serie es alternante. Yo le voy a aplicar a esto el desarrollo. Si n es igual a 1, 1 menos 1 es 0. Es decir, que aquí me queda menos 1 a la 0 es 1, y aquí 1 al cuadrado es 1. Es decir, que el primer término es 1 partido en 1, o si ustedes prefieren, quitamos esto y decimos 1. Si n es igual a 2, ya sabemos que aquí me queda negativo, porque 2 menos 1 es 1 y menos 1 a la 1 es menos 1. Entonces me queda 1 sobre 2 a la 2. Ahora me viene para 3, me queda más 1 sobre 3 a la 2. Después, menos 1 sobre 4 a la 2. Entonces yo digo, profesor, pero ¿cómo hago aquí? Porque esto que está acá se parece a la serie P. Entonces ustedes dicen, ah, ya, la vamos a transformar. Entonces podemos decir, si aplicamos valor absoluto a la serie, se tiene 2 puntos. Entonces fíjense qué es lo que hacemos nosotros, que escribimos la serie desde n igual 1 hasta infinito de esta misma serie que está aquí. Es decir, menos 1 elevado a la n menos 1 dividido entre n al cuadrado, y lo escribo en valor absoluto. Cuando yo lo escribo en valor absoluto, no importa lo que yo sustituya aquí, esto va a ser positivo. Quiere decir que lo puedo transformar en una serie que sigue partiendo de 1, llega a infinito, pero que arriba siempre va a ser 1. Y abajo, n cuadrado es positivo, sigue siendo n cuadrado. Y si ustedes ven, esto es 1 más 1 sobre 2, más 1 sobre, 2 a la 2, sobre 3 a la 2, más 1 sobre 4 a la 2, más puntos suspensivos. Y resulta que ahora, sí, esto es la serie P. Y esa serie es convergente. ¿Ok? Sería convergente cuando P igual a 2. ¿Por qué? Porque resulta que este está fijo, ¿no? Y como P es igual a 2 y 2 es mayor que 1, entonces ella es convergente por el criterio de la serie P. Por eso ustedes tienen que aprenderse bien los criterios anteriores. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo tengo una armónica alternante. Ya nosotros sabemos que la armónica normal de términos positivos es una serie divergente, pero que la armónica alternante es una serie convergente. ¿Cómo es la armónica alternante? Es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n menos 1 dividido entre n. Recuerden que los términos eran 1, menos 1 sobre 2, más 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, más puntos suspensivos. Esa es la alternante. ¿Ok? Entonces, se me olvidó. Convergente. Aquí me faltó escribir. Esto implica de que la serie dada es absolutamente convergente. Disculpen que no se los escribí aquí, pero aquí se los estoy escribiendo. Aquí se los voy a escribir. Entonces, fíjense que cuando yo a esta serie le aplico valor absoluto, me queda entonces la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del valor absoluto de menos 1 elevado a la n menos 1 dividido por n. ¿Y qué me da eso? Eso me da 1 más 1 sobre 2, más 1 sobre 3,
más 1 sobre 4. Se transforma todo en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está dando aquí la serie armónica de términos positivos. ¿Por qué términos positivos? Porque todos son sumas. Y esa serie, y esta serie, es divergente. Entonces, como el resultado me está dando la armónica de términos positivos que es divergente, eso va a implicar, lo voy a hacer en azul, de que la serie dada no es absolutamente convergente. Entonces ustedes dirán, profesor, entonces es absolutamente divergente. No. Entonces simplemente es divergente. No tienen que escribir nada más. Bueno, hay una definición potente para esto. Esa definición potente lo que dice es lo siguiente. Una serie que a mí me hayan dado, y la voy a escribir aquí, sumatoria de A sub n. Se supone que va desde un n hasta infinito. Entonces, una serie se dice, y lo voy a escribir por acá, condicionalmente convergente si es convergente, pero no absolutamente convergente. Voy a anotar las palabras clave. Aquí dice, una serie, esta que está acá, se dice que es condicionalmente convergente si es convergente, pero no absolutamente convergente. Es decir, que para que yo tenga una serie que sea condicionalmente convergente, debe cumplir que sea convergente, pero que no sea absolutamente convergente. ¿Ok? Por ejemplo, este caso que acabamos de ver. Fíjense que la serie armónica alternante, ella es convergente, pero no es absolutamente convergente. Entonces la serie alternante, voy a anotarlo por acá. Ejemplo, la serie alternante armónica es, y voy a hacerlo en verde, condicionalmente convergente. ¿Por qué? Dos puntos. Porque es convergente, pero no es absolutamente convergente. Es decir, que tiene que cumplir, como quien dice, esas dos propiedades que aparecen allí. Bueno, vamos con un teorema también. Yo sé que es mucha teoría, pero tenemos que verla para poder abordar los problemas. Este se va a ver como un teorema o una definición. Lo voy a subrayar. Dos puntos. Si una serie, y le escribo aquí, sumatoria de A sub n, ya saben que es desde n igual 1 hasta infinito, es absolutamente
convergente, entonces es convergente. Es decir, el hecho de que la serie sea absolutamente convergente va a implicar directamente en que la serie sea convergente. Y usted dice, profesor, pero es que está redundando. No, porque se pueden presentar series que son convergentes, pero no son absolutamente convergentes. Pero cuando es absolutamente convergente, eso implica de que la serie es convergente. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo por acá. Determinar si la serie, y la voy a escribir aquí, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del coseno del ángulo n dividido entre n al cuadrado es convergente o divergente. Entonces vamos a darle por acá solución. Entonces vamos a tratar de aplicar esto que nosotros acabamos de ver. Resulta que yo tengo esta serie y la voy a anotar por acá. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del coseno del ángulo n sobre n cuadrado. Y yo le voy a aplicar valor absoluto a esto. Cuando yo le aplico valor absoluto, como hicimos en el ejercicio anterior, n al cuadrado puede quitarle el valor absoluto porque siempre es positivo, pero el coseno no, porque el coseno va alternando. Quiere decir que aquí me queda la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del valor absoluto del coseno del ángulo n dividido entre n al cuadrado. Pero nosotros sabemos, pero se sabe, que el coseno de un ángulo X es acotado por 1. Es decir, en otras palabras, que el valor absoluto del coseno de n es menor o igual que 1. Y esto es para todo n, para todo valor de n. Puede ser positivo, negativo, lo que sea. ¿Por qué? Porque si me da positivo, me dan vueltas contrarias a las agujas del reloj. Y si me da negativo, me da vueltas igual a las agujas del reloj. Entonces, ya considerando esto, nosotros podemos aquí escribir que el coseno de n en valor absoluto sobre n al cuadrado va a ser menor o igual que 1 sobre n al cuadrado. Entonces ustedes dicen, profesor, pero la serie, y lo escribo por acá, 2 puntos, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, es decir, esta que está aquí, es la serie P que es convergente, ya que P es igual a 2 mayor que 1. Entonces, por la prueba de comparación, y ustedes dirán, ¿cuál prueba de comparación, profesor? La que dice que si yo tengo la sumatoria de B sub n, y B sub n es mayor que A sub n, y B sub n es convergente, entonces A sub n es convergente. Y como podemos ver aquí, este término es mayor que este. Y como este que está aquí es convergente, este es convergente. Entonces, finalmente, podemos concluir que como
la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado es convergente y el coseno de n en valor absoluto sobre n cuadrado es menor que 1 sobre n cuadrado, entonces la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del coseno de n en valor absoluto sobre n al cuadrado es convergente. Entonces se le puede presentar a ustedes el caso donde tengan diferentes variedades de aplicación de criterio. Por eso ustedes tienen que hacer un resumen. Vamos con una prueba, que es la prueba de la razón. Ustedes preguntarán, profe, ¿cuántas pruebas hay? Son muchas. Nosotros vamos a ver las que necesitamos nada más. Prueba de la razón. Entonces, fíjense. Primera parte. Si el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a L, un valor, y ese valor es menor que 1, entonces nosotros podemos concluir de que la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n es absolutamente convergente. Entre paréntesis. Por tanto, converge. Como es absolutamente con la definición, entonces ella converge. Segunda parte del criterio de la razón. Si el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a L, y L es mayor que 1, o el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a infinito, entonces la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n es divergente. Tercera parte del criterio de la razón. Si el límite, cuando n tiende a infinito, del término a sub n más 1 sobre el término a sub n, ahora es igual a 1, la prueba de la razón no es concluyente. Es decir, no podemos inferir alguna respuesta de la convergencia o divergencia de la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del a sub n. Entonces hay 3. Si es L y es menor que 1, y esta es, perdón, si yo tengo el límite del término enésimo sobre el término n, y me da L, y L es menor que 1, entonces la serie dada converge.
Si es mayor que 1, diverge, o infinito. Y si es igual a 1, no podemos sacar ningún tipo de conclusión. Vamos a ver qué más. Voy a dar de una vez el criterio, la prueba de la raíz, y los ejercicios de esta parte lo dejamos para la próxima clase, es decir, para el viernes. Voy a escribir aquí la prueba de la... Vamos a ver si me alcanza el espacio, sí. Prueba de la raíz. Y lo subrayamos. ¿Qué dice esa prueba? Vamos a ver. Primera parte. La primera parte dice que si el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n es igual a L y es menor que 1, entonces la serie a sub n desde n igual 1 hasta infinito es absolutamente convergente. Por tanto, converge. Segundo, si el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n es igual a L y L es mayor que 1 o el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n es igual a infinito, entonces, conclusión, la serie a sub n desde n igual 1 hasta infinito es divergente. Y por último, la tercera, si el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n en valor absoluto es igual a 1, entonces la prueba de la raíz no es concluyente. Eso quiere decir que cuando aquí me da 1, la prueba no es concluyente, igual que acá. Si aquí me da 1, la razón no es concluyente. Entonces usted dice, profesor, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, uno puede utilizar a lo que se llama el reordenamiento. No, déjeme borrar este que está aquí. Aquí es 1, este valor no es concluyente. Hay un criterio que se llama el criterio de reordenamiento para estudiar estos casos. Bueno, voy a parar la grabación.